Y productores que nos acompañan el día de hoy. Estamos en nuestra segunda videoconferencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Alfonso Guido, quien nos estará brindando la segunda videoconferencia titulada Técnicas de injertación y producción de plantas de aguacate con alta productividad. Esperamos contar con la atención de cada uno de ustedes y al final haremos el espacio de preguntas y respuestas. Adelante, don Alfonso, lo escuchamos. Sí. Buenas tardes, Adelante. amigos y amigas. Buenas tardes, amigos y amigas. Mi nombre es Alfonso Rogelio Guido Miranda, soy ingeniero agrónomo y estoy ubicado en el Centro de Desarrollo Tecnológico Campos Azules. Hoy vamos a platicar sobre las técnicas de injertación y producción de plantas de aguacate con alta productividad. Para esto tenemos nosotros que saber cuáles son las razas que existen de aguacate. Existen tres razas, la mexicana, la antillana y la guatemalteca. Con respecto a la mexicana, bueno, su origen es de los valles de México y está entre una altura de 1.500 a 2.500 metros. O sea, estos son aguacates de altura. Los árboles son altos, de corteza delgada y tienden a ramificarse. Las hojas son de color verde oscuro, lustrosas, de 8 a 10 centímetros de largo y tienen un olor a anís. Los frutos son de corteza delgada y lisa, tienen un porcentaje de aceite mediano a alto, o sea, del 12 al 30%, y un peso que anda entre 250 gramos, y ellos maduran de forma morada. La inflorescencia se da en los meses de diciembre a febrero, y el periodo de floración a cosecha es de 6 a 8 meses. La semilla está apretada, o sea, a veces nosotros agarramos un aguacate y lo meneamos, ¿verdad? Pero esta no, esta semilla está bien apretada dentro del fruto. La vida del fruto cosechado es de 8 a 10 días. Ahí podemos ver las variedades Puebla, Fuerte, Sultano, Bacon, Mexicola, Duc, Lula, ¿verdad? Dentro de esta raza mexicana de aguacates. Presenta cierta incompatibilidad para injertar en patrones antillanos. La otra raza son las antillanas. Estos son de los llanos de América del Sur, o sea, Panamá, Venezuela. Las alturas andan a 500 metros sobre el nivel del mar. Es un árbol poco vigoroso, de tamaño mediano y pocas ramificaciones. Las hojas son de color verde claro, amarillenta, hasta de 20 centímetros de largo, sin olor. Los frutos son de corteza coriácea, o sea, algo dura y lisa. El porcentaje de aceite es bajo, de 8 a 12%, y anda entre un peso de 250 a 2.500 gramos. La inflorescencia, esa te da en de junio a noviembre. Y el periodo de floración va a cosecha va de 5 a 8 meses. La semilla es floja adentro, pues, del fruto. O sea, si movemos el fruto, entonces la semilla se mueve. La vida del fruto cosechado es de 4 a 5 días, o sea, es menor que las mexicanas, dilata menos después de que lo cosechamos. Ahí podemos ver la variedad Polo, la Waldi, la Cucarají, la Simon, entre las que nosotros conocemos más. Y es susceptible a las quemaduras de sol y a una enfermedad que se llama, a un hongo que se llama cercóspora, pero es tolerante a antracnosis. Dentro de la raza guatemalteca, esta es originaria de los valles de Guatemala. O sea, una zona entre 500 y 1.500 metros sobre el nivel del mar. Los árboles son de gran tamaño, pero con pocas ramificaciones. Las hojas son anchas y largas, de 15 a 18 centímetros, son olorosas. Los frutos son de corteza gruesa y dura, y el porcentaje de aceite es de mediano a alto, es decir, de 12 a 27%. Y el peso es de 100 a 2.500 gramos. La inflorescencia de estos razas guatemaltecas se da en noviembre a abril. Y el periodo de flora cosecha es de 10 a 15 meses, o sea, es más largo. La semilla está apretada dentro del fruto. ¿Y cuánto dura después que lo cosechamos? Hasta 5 días. Ahí tenemos las variedades choquete, tenemos la Beni, la But 7, la But 8, la Hass, la Naval, que son las que nosotros más conocemos.
Aquí tenemos algunas variedades y a la altura que mejor se comportan. Por ejemplo, Simón, Catalina, el Beni, Campo Azul, el Cucarajil, el Polo, el Ramírez, el Ticomo, el Walding, el But 7, el But 8 y el Hal se pueden comportar bien de una altura desde el nivel del mar hasta los 1000 metros. Ya después también el But 8, el Hall, el Choquete, el Simón, el Lula y el Naval se comportan mejor de 1000 a 1500. No quiere decir que no producen alturas más bajas, pero ahí da su mejor expresión de rendimiento. Y los que son de mayor altura, o sea, de 1500 a 1500 metros sobre el nivel del mar, está el fuerte que conocemos, el Haas, el Duc, el Puebla. Esos son de la raza mexicana. O sea, la raza mexicana son para plantarlo a mayores alturas, entre 1500 a 1500. La antillana es para alturas medias, entre 1000 a 1500. Perdón, la guatemalteca y la antillana para alturas menores, de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos algo importante, o sea, aquí este estudio se hizo en Campos Azules, ¿verdad? Y las variedades, digamos, que son las que más reconocemos, por ejemplo, la Beni. La Beni, que es de raza guatemalteca. El grupo floral es A. O sea que la floración se da entre los meses de noviembre a diciembre y cosecha abril, mayo, junio. Son de las variedades que llamamos precoces. Otra de las que conocemos, por ejemplo, es la Choquete. Choquete es guatemalteca por antillano, es del grupo floral A y florece diciembre, enero y febrero y está cosechando en septiembre, octubre y noviembre, o sea que es un poco tardía. Dentro de la intermedia tenemos el Naval, es de la raza guatemalteca y pertenece al grupo floral B. O sea, la floración es de diciembre, enero, febrero y marzo y está cosechando en julio, agosto, septiembre, o sea que es intermedio. O sea, las que cosechan, las que salen primero, por ejemplo, en abril, mayo, junio, esas son precoces. Las intermedias es donde sale la mayor flota, que ya es julio, parte de junio, julio y agosto. Y las tardías son las que ya salen en septiembre, octubre y noviembre. Nosotros aquí en Nicaragua pues tenemos variedades precoces, intermedias y muy poco pues tenemos tardías. La que conocemos como Simpson, esa es un poco tardía. Esto es lo del tipo de floración A y B. ¿Qué quiere decir eso? El tipo de floración A, el primer día cuando empieza a abrir, abre como flor femenina. Por la tarde cierra, la mañana del día siguiente está cerrada, El segundo día abre hasta en la tarde del segundo día, ya como flor masculina. En cambio, el tipo B, por la tarde el abre como flor femenina de ese día que ella abre, y en la mañana del día siguiente ya abre como flor masculina, o sea, que libera polen. Es importante esto porque estamos hablando de técnicas de injertación, pero es importante saber qué es lo que vamos a injertar. Por eso estábamos hablando un poco sobre las variedades, ¿verdad? Y sobre los tipos de floración. Cuando nosotros vamos a injertar una variedad de aguacate, tenemos que tener presente, en primer lugar, qué variedad vamos a injertar y qué tipo de floración es, para así, ¿verdad? Injertar de las dos. Porque en este tipo de variedades se recomienda que cuando vamos a hacer una plantación tenga por lo menos el 70% o el 75% de la variedad que a nosotros nos gusta, por decir Bene, y un 30, un 25, un 20% de la variedad que va a ayudar a la polinización. Eso es importante, ¿verdad? Por eso es que estamos viendo esta parte primero. Ahora sí ya vamos a entrar a lo que es la injerto. ¿Qué es el injerto? Es unir dos partes de diferentes plantas para formar una sola. Lo que vamos a injertar, o sea, el injerto, va a ser la nueva copa del árbol.
Y la parte sobre la que se injerta, o sea, lo que llamamos patrón, continuidad, eso es el tallo y las raíces que soportarán y proporcionarán alimento a la nueva planta. ¿Cuándo debemos injertar? Bueno, en nuestro clima tropical se puede injertar todo el año, aunque se prefiere la temporada de sequía. ¿Por qué? Porque hay mayor prendimiento de los injertos y además hay menos problemas de enfermedades fungosas. Cuando hay mucha humedad o mucha humedad relativa también en el ambiente, aunque llueve mucho, entonces hay una gran posibilidad de que el injerto no pegue por problemas de algún hongo. Entonces se debe tomar en cuenta las características de la especie que vamos a injertar con el fin de escoger el periodo más apropiado y obtener el mayor porcentaje de injertos prendidos con el más alto vigor. ¿Ya? O sea, aquí nosotros, por ejemplo, en Campos Azules, nosotros injertamos, ¿verdad?, principalmente en los meses de diciembre, noviembre, diciembre, enero, principalmente, que ya es época en que ya han pasado las lluvias, ¿no? Entonces, el aguacate, que es al que nos estamos refiriendo hoy, es bien susceptible a esto de la humedad. Tenemos que hacer una selección del patrón tenemos que hacer selección del patrón. En el caso del aguacate, se recomienda que sea un patrón de variedad criolla. ¿Por qué? Porque esos son los que están más adaptados, tienen mayor profundidad de raíces, ¿ya? Sería lo ideal que el patrón sea de variedad criolla, ¿ya? Ahora, los patrones para ser injertados deben tener una edad entre 6 a 8 meses. Deben de ser plantas sanas, con tallos fuertes, raíces bien desarrolladas, con buena nutrición, buen vigor, y el grosor debe ser igual al de la yema que se va a injertar. Eso es importante. Si el patrón tiene menos grosor que la yema, esa yema no va a pegar. Tienen que ser un grosor bastante similar, igual, ¿no? Con respecto a la selección de la yema, nosotros debemos seleccionar yemas de árboles fuertes y sanos y lo más representativo dentro de la variedad o especie que vamos a propagar. Que tengan mayor producción esos árboles, frutos de calidad, resistentes a malas condiciones del tiempo, a plagas y enfermedades. Eso sería lo ideal. Donde vayamos a escoger esa yema, esa planta madre, digamos así, ¿ah? Entonces tiene que tener estas características. Pero también se ha estudiado de que hay efectos del patrón sobre la variedad. El patrón puede transmitirle a esa yema o a esa variedad que estamos injertando, puede transmitirle vigor en cuanto al tamaño definitivo del injerto, a una fructificación precoz. Puede también transmitirle la formación de yemas fructíferas, eso aumenta el rendimiento. También a veces pueden transferir el patrón características de la fruta, que pueden ser imperfecciones, la calidad, la madurez temprana o tardía, el grosor de la cáscara, el tamaño del fruto. Todas esas son características que puede el patrón transmitirle a la variedad injertada. También puede transmitirle resistencia a sequía, al frío, a las enfermedades. Pero también el injerto puede tener influencia sobre el patrón. ¿En qué? En el grado de vigorosidad del injerto se refleja en el desarrollo del patrón. O sea, se determina el crecimiento y talla final del árbol. La resistencia del injerto a ciertos factores negativos como a sequía, al frío, a las enfermedades. Todo esto también puede ser influenciado por el injerto sobre el patrón. Para injertar, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar cuchillas o navajas de injertar, tijeras de podar, un serrucho con la de zorro, tira o vendas de plástico para amarrar, tarjetas de identificación para identificar esos injertos y rótulos para identificar la variedad. ¿Cuáles son las ventajas de la injertación? Lo importante es que nosotros podemos conservar una variedad con la injertación.
Hay variedades que no se pueden pues, propagar muy fácilmente, y con la injertación, pues nosotros estamos contribuyendo a conservar esa variedad. Obtener plantas de especies que no se pueden reproducir por semilla o estaca. Permite establecer en corto tiempo una plantación con fines comerciales. Permite renovar árboles nuevos. Permite reproducir árboles frutales con alta producción y calidad de fruto. Facilita la propagación de variedades que no están bien adaptadas a las condiciones de suelo o tienen sistema radicular débil. Injertarlo en patrones vigorosos. Reproducir una planta madre con las mismas características y potencial de producción. Acortar el periodo juvenil de la planta y entrando en producción antes que la planta no injertada. Por lo general, los injertos pues, producen antes que una planta de semilla. Por lo general, comienzan a producir a los 3 años, pero ya a los 4 o 5 años ya se estabiliza su producción. Facilita las labores culturales tales como poda, aplicaciones fitosanitarias y cosechas de los frutos. Es decir, los injertos son más pequeños que las plantas producidas por semillas. Eso facilita estas labores, pues, hacer las podas, las aplicaciones y la cosecha de los frutos. Hay desventajas también. A veces cuando pegamos una yema al patrón, a veces hay incompatibilidad. O sea, no pega la yema, se seca. Cuando se presentan muertes prematuras de la yema, cuando hay desarrollo deficiente del injerto no es esperado, cuando se manifiesta un cuello de botella. A veces cuando injertamos se pone en la base del injerto y el patrón se engruesa, entonces eso le llaman cuello de botella. Cuando la diferencia entre el crecimiento del patrón con respecto a la yema o viceversa es marcadamente desproporcionada. O sea, a veces la yema ahí está, no crece o crece demasiado, entonces esos son problemas. Cuando el grosor del patrón es mayor o menor al de la yema injertada. Ya todas esas son desventajas porque tienen injertación. ¿Cuáles son los tipos de injertos que utilizamos en aguacate? Tenemos el enchape lateral con patrón decapitado, el de cuña o hendidura terminal con patrón decapitado. Aquí vemos pues cómo se realiza paso a paso lo que es el enchape lateral con yema terminal en aguacate. Cuando hablamos de la preparación del patrón es quitarle la hoja bajera hasta el punto donde vamos a injertar. Luego la yema, vamos a hacer un corte tipo cuñita, para injertarla en el patrón. Ahí vemos que le hacemos una lengüeta al patrón para poner la yema. Luego ya se coloca la yema y se amarra con plástico. El plástico pues es un plástico que venden normalmente en el mercado. Lo importante del plástico es de que él tenga suficiente elasticidad, pues. O sea, que no sea plástico duro, sino elástico, para que pueda amarrar bien y quede bien el contacto entre el patrón y la yema. Ya una vez ya amarrada la yema se le pone una capa. Esta capa le sirve, ¿verdad? Al que estemos hablando de que estamos injertando en época seca, el aguacate es muy susceptible, ¿verdad? Porque los cortes son bastante, digamos así, grandes. Entonces, si dejamos sin capa cuando estemos regando o esté lloviendo, se va a podrir fácilmente la yema. Por eso es que se le pone la capa. El otro injerto es el injerto de puga en aguacate con patrón decapitado con yema terminal. ¿Cómo se prepara? Aquí es al revés. Aquí se dejan las hojas bajeras, ¿verdad? Y se corta lo que es la parte apical del patrón. Luego al patrón se le hace un corte en medio, ¿verdad? Un tipo de hendidura, ¿verdad? Para que ahí donde vamos a colocar nosotros la yema. A la yema se le hace una especie de púa, ¿verdad? Para colocarla en el patrón. Ahí vemos, ¿verdad? Cómo estamos colocando la yema, ya la yema colocada en el patrón, ¿verdad? Y luego se da el amarre y la puesta de la capa. Siempre ponemos la capa en aguacate porque es muy susceptible, pues, a agarrar hongo, ¿verdad? Como les decía, por los cortes. Es importante entonces ponerle la capa.
Ahí vemos ya la planta que ya está en crecimiento, la yema brotada, del tipo de injerto de cuña con patrón decapitado. El otro tipo de injerto es el enchape lateral con patrón decapitado de aguacate con yema terminal. O sea, aquí vamos también a cortar la parte apical del patrón, ¿verdad? Pero no le vamos a hacer una cuña, sino que vamos en una orilla de la parte superior, vamos a hacer un corte, ¿verdad?, para poner la yema. Ahí ya vemos donde colocamos la yema, la amarramos y se le pone su capa. Importante en aguacate poner la capa. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros debemos de tener con estos injertos? Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, revisar los injertos después de transcurrido el tiempo mínimo necesario para ver los que no pegaron y proceder a su reinjertación. Nosotros ya sabemos que el injerto pegó 8 a 10 días después de que hicimos la injertación. Si el injerto no ha pegado, entonces volvemos a reinjertar. Tenemos que observar las ligaduras para removerlas en el momento oportuno con el fin de facilitar el buen desarrollo del injerto. Es decir, el amarre que hacemos de la yema, cuando estamos injertando de la yema al patrón, esa ligadura que hacemos con el plástico, nosotros debemos de quitarla. Y lo máximo que podemos nosotros tenerla ahí son 60 días. O sea, quiere decir que después de 60 días, si no la quitamos, ya empieza a estrangular la plantita. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, estar revisando para que no suceda eso. A veces los tutores, ¿verdad?, tienen un mal crecimiento de aguacate a veces, ¿verdad?, también. Entonces lo injertos, entonces nosotros tenemos que ponerle un tutor. Un tutor es ponerle una varita para guiar el injerto, nosotros como lo queremos que vaya para arriba. Entonces le ponemos una varita, ¿ah?, y entonces ayudamos al injerto a que él vaya hacia arriba, recto. Tenemos que quitar los brotes o chupones del patrón. El patrón, por lo general, siempre está rebrotando. Si nosotros nos descuidamos y no quitamos los brotes o chupones, estos van a crecer más rápido que el injerto. Entonces el injerto va a quedar ahí entumido o se puede secar. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que quitar los brotes continuamente. Pues entre más chiquito mejor porque no hay mucho problema. ¿Ah? Hay que hacer esa labor continuamente. La otra cosa es quitar la capa, pues, y descintar. La capa en el aguacate se quita a los 8 a 12 días. Después de los 8 a 12 días que ya injertamos, podemos quitar la capa. Y la cinta, como les decía, a los 60 días máximo, pues, porque ya después empieza a estrangular al injerto, ¿verdad?, y al patrón. Tenemos que hacer, si es necesario, ahí la práctica de poda del patrón y de formación. O sea, le vamos dando la forma en que nosotros queremos desde el vivero. ¿Ah? Mire, una planta injertada de aguacate, si pega a los 8 o 10 días, ella crece mensualmente 5 centímetros. O sea, que para que nosotros tengamos una planta de 25 centímetros, necesitamos 5 meses tenerla en el vivero después de injertada, ¿no? Entonces, cada mes ella crece 5 centímetros. Hay que hacer fertilización a las plantitas. La fertilización se recomienda que sea mensual. A aplicar 5 gramos por bolsa o por plantita, pues, cada mes. Y no se aplica cerca del cuello del patrón, no, se aplica en las orillas de la bolsa porque si no la quemamos. Es importante hacer, por ejemplo, 3 hoyitas a las orillas de la bolsa, en las orillas de la bolsa, y ahí aplicar los 5 gramos por planta cada mes. Tenemos que estar haciendo limpieza de malezas continuas, es necesario aplicar riego para mantener la humedad óptima de las plantitas para que crezcan normalmente.
y hacer control fitosanitario de las plantas injertadas. O sea, a veces en aguacate pues tenemos problemas en el vivero, de ácaro, ¿ya? A veces hay problemas de fusario, un hongo de suelo. También otro hongo de suelo que también afecta al aguacate es la Phytophthora, ¿ya? Entonces tenemos que estar pendientes de hacer aplicaciones para que no se nos mueran las plantitas injertadas. Más o menos un calendario para hacer los injertos en aguacate y tener plantas de buena calidad. Podemos hacer la siembra del semillero, el almácigo, en abril, junio. Podemos trasplantar al vivero en bolsa en julio, agosto. Entonces la injertación ya la hacemos en noviembre, diciembre, ¿verdad? Enero, reinjertamos si acaso no pegaron en enero, febrero, y ya van a estar listas en mayo, junio para la comercialización. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para tener plantas de alta calidad a nivel de vivero de las variedades de aguacate. Entonces, estamos a la disposición, cualquier pregunta.